Tenemos acá en esta situación un campo magnético entrante a la página. Un campo magnético entrante a la página en el cual interactúa con una partícula positiva. Puede ser un protón o no. Lo importante es saber el signo que la carga es positiva. Vamos a colocarle P de protón. ¿Qué sucede? Que cuando la carga Q interactúa, la carga Q que posee una velocidad V, interactúa con un campo magnético B, experimenta una fuerza. Cuando una carga Q se mueve con una velocidad V con respecto al campo neto, como en esta zona, en este volumen del espacio, existe un único campo, ese ya es el campo neto. Multiplicado por el seno del ángulo, cuando sucede esto, que una carga que posee una cierta velocidad dentro del campo magnético, formando un cierto ángulo entre el vector velocidad y el vector campo, dicha carga experimenta una fuerza de origen magnético. Ahora bien, ¿qué sucede? Que para nosotros calcular la fuerza, utilizamos esta ecuación que se denomina ley de Lorentz y sustituimos el valor de la carga, el valor de la velocidad, el valor del campo en Tesla, la velocidad metro por segundo, la carga coulombio y el valor del ángulo en grados. Sucede que calcular la fuerza, el módulo de la fuerza, digamos que es fácil porque sustituyo en esta situación, ¿no? Tomo la calculadora y pronto. Algo un poquito más complejo es cuando tengo que encontrar del vector fuerza, como vector que es, sus otras características, porque esta ecuación me permite encontrar el módulo. Encontrar la fuerza es igual a 60 newton, por ejemplo. Para encontrar ¿qué sucede? Que para encontrar la dirección y sentido debo aplicar la regla de la mano izquierda, en el cual el pulgar se debe colocar en la dirección y sentido del vector fuerza, el índice en la dirección y sentido del vector campo, y el dedo medio en la dirección y sentido del vector velocidad. Entonces, para esta situación que tenemos acá, el campo magnético está representado por cruces. Si está representado por cruces, el campo es entrante a la pantalla de la computadora o entrante a la hoja del cuaderno. Si el campo es entrante, yo pretendo imaginariamente que mi dedo índice entre a la pantalla de la computadora. Si está horizontal porque es la hoja, pretendo que entre a la hoja del cuaderno. Y ahí ubiqué una magnitud física, una. Después debo de ubicar la otra, que es la velocidad. La velocidad está horizontal y hacia la derecha. Si la velocidad está horizontal y hacia la derecha, va a quedar campo magnético entrante, velocidad hacia la derecha, y el pulgar indica vertical hacia arriba, señalando al techo. Por lo tanto, esa es la dirección y sentido del vector fuerza. Entonces, el vector fuerza magnética es vertical hacia arriba. Y acá le ponemos la identificación del correspondiente vector, F. Para calcular el módulo de dicho vector se aplica esta ley, que es la ley de Lorentz, y se sustituyen los valores correspondientes según lo indique la letra. Bien, ¿qué sucede si nosotros tenemos esta otra situación? Tenemos un campo magnético saliente. Si es saliente, se lo representa con puntos, porque el campo sale de la página. Entonces acá va con puntos en toda esta región en este volumen, corresponden
puntos. Y se establece claramente que los vectores vienen saliendo del vector campo magnético y los vectores campo magnético en su conjunto salen de dicha página. Si los vectores salen de dicha página y colocamos, por ejemplo, como está planteado acá, una carga negativa, cuya velocidad dentro del campo es vertical y hacia abajo. Para encontrar la dirección y sentido del vector fuerza, aplico siempre la regla de la mano izquierda. Pulgar representa la fuerza, el dedo índice representa el campo magnético y el dedo medio corresponde y se asocia con el vector velocidad. Va a quedar, en este caso si sale de la pantalla, va a quedar apuntando hacia atrás mi dedo índice, porque el campo es saliente de la pantalla de la máquina. Mi dedo velocidad, el dedo que corresponde a la velocidad, va a quedar vertical y hacia abajo, porque la partícula ingresa vertical hacia abajo. Y el pulgar queda horizontal y hacia la izquierda. Pero ¿qué sucede? Que la partícula es negativa. Entonces, si la partícula es negativa, la fuerza es opuesta a lo indicado por el pulgar. Si la partícula es negativa, la fuerza es opuesta a lo indicado por el pulgar. El pulgar nos indicó hacia la izquierda. Como la partícula es negativa, la fuerza se representa hacia la derecha. Y esto se cumple siempre. Hacemos un pequeño repasito. Si la partícula es positiva, para el lado que queda indicando el pulgar, se traza el vector fuerza. Si el pulgar indica hacia arriba, vertical hacia arriba, con sentido hacia arriba, lo trazo vertical con sentido hacia arriba, porque la carga es positiva. Si la carga es negativa, el pulgar indica horizontal hacia la izquierda, lo trazo al vector horizontal y hacia la derecha. La fuerza queda invertida en sentido, manteniendo la misma dirección horizontal, pero invertida en sentido a lo indicado por el pulgar. El otro caso, o la otra situación que se nos presenta, se presentan muchas, pero a analizar ahora, es, por ejemplo, tenemos un campo magnético vertical en dirección, sentido hacia abajo. ¿Qué sucede? Que una partícula positiva, cualquiera sea, en este caso nos interesa el signo, se mueve con una velocidad v horizontal hacia la derecha. Por lo cual, nosotros analizamos acá, y el vector campo magnético es vertical hacia abajo, y el vector velocidad es horizontal y hacia la derecha. Por lo cual hay 90 grados, por lo cual coloco los tres dedos perpendiculares entre sí, tanto en el caso A, como en el caso B, como en el caso C. Se está analizando situaciones en las cuales los vectores velocidad y campo son perpendiculares. Entonces el dedo que indica el campo y la velocidad se colocan perpendiculares entre sí, formando un ángulo recto acá. Podría traer una escuadra y colocar el ángulo recto al inicio para ayuda en la práctica. Entonces colocaremos el campo magnético hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando observamos en el esquema, el campo magnético está vertical hacia abajo. La velocidad de la partícula hacia la derecha y el pulgar entra a la pantalla. Y va a entrar a la hoja, si estoy trabajando en la cuadernola horizontal. Entonces la fuerza es entrante, lo cual indica que cuando esta partícula interactúe con el campo magnético va a experimentar una fuerza de la pantalla hacia adentro. Después se verá qué tipo de movimiento se profundizará, pero por lo menos este es el primer análisis o lo primero que debo identificar, cuál es la dirección y sentido del vector fuerza entrante a la página. Como la carga es positiva y el pulgar quedó entrando a la página, entonces dirijo el vector tal cual me indica el pulgar porque la carga es positiva.
En esta otra situación, por ejemplo, que la carga también es positiva y posee una velocidad v vertical hacia abajo, el ángulo que hay entre el vector campo y el vector velocidad, el ángulo alfa, es 0 grados. Es como tener una situación así, que lo ponga colineales. Entonces ponemos el vector velocidad, el vector campo magnético, y entre ellos hay un ángulo alfa de 0 grados. Si nosotros planteamos la ley de Lorentz, fuerza es igual a carga por velocidad, por el campo neto, por el seno del ángulo alfa, acá vamos a sustituir seno de 0 grados. Y seno de 0 grados, cuando vamos a la máquina, nos da 0. Por lo tanto, la fuerza es igual a 0,0 newton en cuanto a módulo. Por lo cual, una partícula que se mueve paralela al campo, con igual sentido, donde el ángulo es de 0 grado, no experimenta fuerza de origen magnético ninguno, no se desvía, va a continuar viajando en una línea recta sin que se manifieste ningún efecto de ninguna fuerza de origen magnético. Tenemos una partícula positiva por acá que se mueve con una velocidad v hacia arriba. Y si hacemos el esquemita de vectores, tenemos campo magnético vertical hacia abajo, velocidad, vector velocidad, vertical hacia arriba, y un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Si venimos y aplicamos la ley de Lorentz, carga por velocidad, por campo neto, por el seno de 180 grados. ¿Qué es lo que sucede? Que seno de 180 grados, seno de 180 grados es 0. Y 0 por un número nos da 0. Por lo tanto, la fuerza magnética neta es igual a 0,0 newton. Y acá también magnética, le pongo una B. Por lo cual la partícula va a continuar viajando en una línea recta paralela al campo magnético, porque siempre que viaje paralela al campo magnético en igual sentido, sentido opuesto al mismo, vamos a tener en un caso un ángulo de 0 grados, en el otro un 180 grados, el seno de 0 y seno de 180 da 0, por lo cual la ecuación en su finalidad de los cálculos da 0 newton. O sea que ya sabemos que si la partícula, siendo positiva o negativa, viaja paralela al campo en igual sentido, sentido opuesto, la fuerza de origen magnético es nula.